presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta instancia que ha jugado un papel tan importante, tan influyente en la defensa de los derechos humanos en nuestra región, una función que ha cambiado la realidad, una función que ha hecho que estos derechos humanos en nuestra región tengan una protección más efectiva. El doctor García Sayán es un jurista muy reconocido, es un muy prestigiado profesor universitario, ha sido canciller en su país, por supuesto, bajo un régimen democrático, y ahora ejerce esta gran función. Escuchamos al doctor García Ramírez hace 2 días hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del trabajo que tienen la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no hay nada que decir respecto de la carga de trabajo, de la enorme responsabilidad que tiene a su cargo el doctor García Sayán, no obstante lo cual es un hombre que conserva el buen humor siempre y que ha accedido muy generosamente, a pesar de esta agenda tan pesada, a acompañarnos en este ciclo de conferencias, lo cual, doctor García Sayán, le agradezco muchísimo, y como lo anuncié desde el primer día, él nos va a hablar sobre un tema de la mayor importancia en esta defensa de los derechos humanos, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. García Sayán, mil gracias de nuevo por su presencia y lo escucharemos con gran interés. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor de la Barrera, por sus generosas palabras introductorias y, por supuesto, por la invitación para ser parte de esta actividad académica, de este importantísimo programa universitario de derechos humanos que con toda fuerza ha puesto en marcha la UNAM. Me parece un paso muy importante y la UNAM pues significa mucho, ¿no? No solo para México, sino para América Latina, y lo ha significado también para la Corte, porque los jueces mexicanos que han honrado a la Corte en su historia, don Héctor Fix, don Sergio García Ramírez y ahora Eduardo Ferrer MacGregor, todos nacen de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de manera que quienes estamos en la Corte vemos un poco el mundo y México a través de la UNAM, gracias a estas contribuciones enormes que recibimos de estos juristas y grandes amigos, además que han honrado a la Corte con su actividad. Gracias a ustedes y realmente estar en este seminario, habiendo sido precedido por juristas de la talla del doctor García Ramírez, el doctor Carmona, quienes acabamos de escuchar, colega Eduardo Ferrer MacGregor, aquí llega nuestro nuevo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me siento pues muy honrado de estar aquí, de poder compartir algunas pocas reflexiones, ¿no? De una Corte Interamericana que tiene una historia corta, ¿no? No nos remontamos hasta la Constitución de 1917, sino una Corte que, si bien se creó en el papel en 1969, dictó su primera sentencia en un caso contencioso casi 20 años después, en 1988, el caso Velázquez Rodríguez con Honduras, que era un caso de desapariciones forzadas. Han pasado escasos 25 años, de manera que narrar esta historia en algún sentido es fácil en comparación a la historia de cualquiera de nuestras repúblicas latinoamericanas, pero tiene sus propias complejidades. Yo recuerdo siempre, y a veces lo repito, que cuando me tocó ser uno de los profesores que dictó, acaso de los primeros cursos, el primer curso de Derechos Humanos que se dictaba en una facultad de Derecho en el Perú, a principios de la década del 80, por supuesto que había que hacer referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y confieso, porque esa era la realidad, y creo que no es una autocrítica, sino un dato de que así eran las cosas en ese momento, que como sobre la Corte Interamericana no había nada que decir,
Bastaba con que leyeran lo que decía la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque la Corte no había dictado ninguna opinión consultiva y mucho menos había resuelto sobre un caso contencioso. Y prevalecía en ese momento, entre quienes seguíamos el tema de derechos humanos, mucho entusiasmo, porque ya existía una Corte, se acababa de instalar después de que se había completado el proceso de un número mínimo de ratificaciones. Teníamos la esperanza de que eso funcionara, pero naturalmente cierto escepticismo de que en nuestra América y América Latina convulsionada fueran a llegar realmente casos que los estados, cuando fueran citados para comparecer a una audiencia, realmente lo hicieran, y mucho menos la esperanza de que si se dictaba alguna sentencia, esta fuera a ser cumplida por los estados concernidos. Hoy día, vamos a ver eso rápidamente, la realidad nos permite concluir y constatar claramente que el vaso está medio lleno y no medio vacío, y que estamos ante un escenario de enorme riqueza, de enorme actividad, que acaso destaca no tanto por la estadística, sino por lo que esto viene significando en un ejercicio de alimentación y retroalimentación con las instituciones nacionales, dándole un nuevo contenido al concepto de soberanía nacional, no privándose de soberanía nacional, sino enriqueciéndola con el derecho internacional y con el derecho internacional de los derechos humanos en particular. Y digo que estadísticamente el asunto no es lo impresionante, porque si uno revisa, cuantifica la cantidad de sentencias dictadas sobre casos contenciosos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no estamos hablando de decenas de miles, ni siquiera de miles, sino de escasas 200 sentencias. Pero 200 sentencias que han tenido y tienen, todas ellas, una suerte de efecto emblemático, no porque la Corte se haya propuesto que así sea, ¿no?, sino porque en esta dinámica de retroalimentación y de interacción, las sentencias de la Corte Interamericana van más allá del caso específico en el entendimiento, no solo de la Corte, sino de los actores nacionales que son los más relevantes, ¿no? Entonces, una primera conclusión es que en este lapso de 25 años, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente han sido muy ricas en la variedad de temas que han tocado, sino que han ido de alguna manera aumentando en los últimos años, no necesariamente porque haya un panorama de empeoramiento de los derechos humanos en la región, sino porque lo que hay es un escenario más bien positivo, de apertura, de nuevas curiosidades, de concreción, de autopercepción de derechos, que hace que lleguen a la Corte ciertos temas y ciertas materias que hace 20 años o 10 años a nadie se le hubiera ocurrido presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, dicho esto como elemento introductorio, decir algunas cosas que son evidentes pero importantes. Primero, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos básicamente se cumplen cuando estas son dictadas por los estados, no siempre a la velocidad y al ritmo que la Corte quisiera, pero en aspectos como son las reparaciones pecuniarias, que no es el único, pero es uno de ellos, en un 80% se encuentran pagadas, y en otros aspectos, esto, como lo vamos a ir viendo, tienen también un elemento importante. Pero antes de eso, quisiera un poco recapitular qué cosa es lo que dicen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos ustedes lo conocen, pero simplemente para recapitular y poder llegar ahí a algunas conclusiones importantes. Cuando un caso llega a la Corte, y ustedes saben bien, no llega de manera directa, sino a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte encuentra que hay una violación de derechos humanos, la Corte resuelve y decide varias cosas, ¿no? Primero, establece si hay o no responsabilidad internacional del Estado, especificando qué artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos han sido violados, ¿no? Ese es el punto fundamental. Pero a partir de ahí, la Corte ha ido construyendo
una dinámica de sistema de reparaciones que tiene una riqueza particular, que se distancia no porque lo haya querido, sino porque así ha ocurrido a partir de una realidad distinta de la del continente europeo, del sistema de reparaciones que establece la Corte o el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos. Por supuesto que la Corte Interamericana tiene dentro de sus ingredientes reparativos las reparaciones económicas, las pecuniarias, ¿no? Con un sistema que no voy a detenerme aquí a analizar, pero que ha ido de alguna manera enriqueciéndose a partir de la dinámica de estados nacionales de nuestra región, particularmente uno que es Colombia, en donde una instancia nacional, que es la que ve el tema de reparaciones por parte del Estado, del Consejo de Estado, ha ido estableciendo un conjunto de estándares técnicos alimentados de los criterios de la Corte Interamericana, que a nosotros nos da insumos muy importantes para definir esas reparaciones económicas. Sin embargo, la Corte va más allá e incorpora otros componentes, que puede ser desde la necesidad de que los estados pidan perdón a las víctimas, y han habido varios casos aquí en México en donde se han hecho públicos los actos a través de los cuales, siendo un gobierno distinto dentro del cual se produjeron los hechos, el Estado, a través de altas autoridades, reconoce su responsabilidad y se excusa ante las víctimas de lo que una autoridad del Estado pueda haber hecho. Homenajes, designación de los nombres de las víctimas para una escuela, una plaza, un parque, medidas de reparación de otra índole en materia de atención de salud, de becas de estudios para los hijos de las víctimas y otras que de alguna manera no llegan a ser nunca la reparación ad integrum a la que se aspira, pero sí un componente reparativo que va más allá de una suma de dinero que en un país lleno de gente pobre se desaparece y se suma rápidamente. Entonces hay este paquete que ha ido enriqueciéndose, que tiene muchos ingredientes importantes, que llega a veces cuando se han producido daños colectivos muy importantes, a que se tengan que realizar ciertas obras de reconstrucción de caminos, de escuelas, de iglesias, casos así en Guatemala, en Colombia o en Perú, de esa naturaleza que va más allá de la reparación estrictamente individual. Sin embargo, hay un tercer capítulo, un tercer componente de estas reparaciones que da cuenta de algo en el que la Corte Interamericana ha ido perfilando una identidad, repito, que la distingue de la Corte Europea no por el afán de ser los creadores, inventores de la pólvora, sino porque sale eso de la realidad, que tiene que ver con las medidas de no repetición, que van, por supuesto, orientadas a resolver el caso, pero esencialmente a prevenir y a vacunar a la sociedad y a las instituciones de la repetición de un caso semejante. Traducido esto, por ejemplo, en la indicación al Estado de que debe hacer ciertas modificaciones a normas, que debe también realizar adecuaciones en sus conductas y en su organización de instituciones públicas. Ojo que nuestra Convención Americana tiene una disposición que no contiene la Convención Europea, que es el deber de adecuar su ordenamiento interno, el artículo 2, que es algo que le da a la Corte ese elemento para avanzar en esa medida de no repetición, que le da por eso a estas sentencias de la Corte, al margen de la estadística, un sentido emblemático sumamente importante en la lógica reparativa. Normas que tienen que modificarse, estructuras institucionales que tienen que ayornarse, cursos de derechos humanos para los efectivos de las fuerzas policiales o militares de un país. Y ejemplos, por ejemplo, que van más allá de una reparación estrictamente individual. Uno de los primeros casos que la Corte resolvió sobre temas de derechos de los pueblos indígenas a inicios de la década pasada, un caso de Nicaragua, el caso de Aguas Tigni con Nicaragua, tenía que ver con un derecho que fue el que por primera vez estableció un tribunal internacional en materia de derechos de pueblos indígenas, que era el derecho a la propiedad colectiva de la tierra por parte de pueblos indígenas. Eso buscaba resolver ese caso, que respondía a una particularidad en donde la concreción de la propiedad individual se daba a través del ejercicio colectivo de la misma por las propias características de la identidad de los pueblos indígenas, pero requería algo más que un señalamiento declarativo por parte de la Corte.
tenía que tener un paso concreto, que era el de decir, bueno, que se organice Nicaragua para que haya una organización administrativa, una legislación apropiada, para que se haga una demarcación, una delimitación y una titulación efectiva, y que se cree en Nicaragua una estructura institucional y normativa para que eso se pueda hacer también en otros casos. Bueno, en ese caso se resolvió el caso de Aguas Tigni, a los 3 o 4 años se tituló, se demarcó y tituló y se entregó en propiedad las 73.000 hectáreas que estaban en disputa, y creó y ha establecido una institucionalidad que procesa los casos que puedan venir en el futuro, y no sé si será por eso o por otro motivo, pero no ha vuelto a llegar de Nicaragua un caso de esta naturaleza sobre derechos de los pueblos indígenas. Y un segundo ejemplo, cuando llega un caso que tenía un caso muy conocido, que todos ustedes seguramente lo conocen o recuerdan, el caso a propósito de la censura previa en espectáculos públicos, que había llevado a la censura de una película desde la época de Pinochet, La Última Tentación de Cristo, pero que el caso había seguido en la Comisión Interamericana y llega a la Corte. La Corte constata en su momento, yo no integraba la Corte todavía, que había una disposición constitucional que contravenía el artículo 13 de la Convención Americana en lo que respecta a libertad de expresión, que más allá de que la gente pudiera tener acceso a poder ver esa película, que había que modificar. Bueno, esa disposición constitucional se modificó como consecuencia de ello, y a partir de ahí no es que la gente vio la película La Última Tentación, que en realidad a esas alturas del partido había demorado tanto el caso en llegar a la Corte, me imagino que el que quería verla ya la había visto por algún DVD pirata, de manera que no había nada que resolver para el caso de esa película. Era un tema de fondo que iba más allá y que se resolvió. Entonces, estas medidas de no repetición son elementos de enorme importancia, y podemos después ya mencionar algunos ejemplos específicos. Pero hay un cuarto componente que yo quería aquí destacar, de lo que pueden ser un ejercicio arbitrario, seguramente puede tener otras entradas para encontrar algunos de los temas principales en las sentencias de la Corte, que tiene que ver con el asunto de la investigación y la sanción a las graves violaciones de derechos humanos. Y este es un tema de enorme importancia, ¿no? Porque evidentemente nos metemos en áreas del derecho penal. Yo no soy penalista, me juzgará, doctor, de los errores que podamos haber cometido en algunas sentencias de la Corte en esta materia, pero que está teniendo hoy día una enorme importancia, y tiene que ver, por supuesto, con casos emblemáticos de la región de América, el caso Barrios Altos, el caso Radilla y muchos otros de enorme trascendencia. Entonces, el tema de investigación y sanción es algo que se deriva en la interpretación jurisprudencial de la Corte Interamericana de la Convención, en cuanto se entiende que el deber de garantía del Estado no solamente consiste en prevenir que no haya violaciones, sino asegurar que no se produzcan en el futuro, y que si hay un hecho violatorio, eso pueda ser investigado y sancionado, y que el Estado tiene que asegurar que así sea. Esto de alguna forma estuvo presente desde las primeras sentencias de la Corte Interamericana, desde Velázquez Rodríguez en el año 88 hasta las que se dictan ahora. Sin embargo, en el año 96 hay una especie de punto de inflexión con el caso del amparo con Venezuela, en el que la Corte no dice solamente la generalidad que hay que investigar y sancionar, sino que entra a establecer la obligación del Estado, en este caso venezolano, en la sentencia, de investigar y sancionar, si fuera el caso, a los responsables de los hechos ilícitos, y de ir informando a la Corte en el proceso de supervisión sobre cómo es que se iba desarrollando ese proceso de investigación y sanción de graves violaciones a derechos humanos. En donde la Corte jugaba pues un papel ahí curioso, en un continente como el nuestro, en el que la impunidad por distintas vías, por las dictaduras, por la negligencia de los poderes públicos, ha sido una constante histórica a lo largo de todos los países de América Latina. Era un punto importante que esas graves violaciones pudieran ser investigadas y sancionadas, no porque la Corte Interamericana estuviera asumiendo funciones de un tribunal penal, que no lo es,
sino porque era recordarle al Estado que ahí había una obligación que era también, de manera indirecta, una medida de no repetición en la medida en que en la impunidad se encuentra un ingrediente alimentador de futuras violaciones de derechos humanos. Entonces, ese proceso es un proceso muy complejo, ¿no? Muy complejo porque cuando yo daba hace unos minutos una estadística de que el 80% de las reparaciones económicas se han pagado, en el tema de la investigación y sanción, la estadística no es tan clara, ni necesariamente tan alentadora. A veces porque los hechos sobre los que hay que investigar tienen ya 3, 4 décadas y prácticamente todos los presuntos responsables ya por razones casi etarias han desaparecido del planeta y no hay mucho que investigar. Las propias dificultades institucionales que se presentan, amnistías, prescripciones y temas sobre los cuales voy a volver luego si el tiempo lo permite. De manera que ahí no es que haya un punto de oscuridad y de inoperancia y de ineficacia, sino un punto que tiene su propia complejidad. Sin embargo, veamos algunos numeritos que siempre sirven para ilustrar en qué se ha traducido esto en la realidad concreta. Estamos hablando, ojo, de 200 sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, en los cuales no en todas, no en la mayoría se ha establecido esta obligación de investigación y de sanción. En el caso de la última tentación de Cristo no había una responsabilidad penal, en el caso de Aguas Tigni tampoco se trataba de eso, ¿no? Sin embargo, sí, un montón de casos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, sí era y es el caso. No tengo la estadística porque no existe, que no la recuerdo, de cuántas personas tendría que ser eventualmente investigadas, porque la Corte no sale con un nombre en la lista de nombres, pero sí un par de datos que me parece que son interesantes. Como consecuencia directa ya se desapareció esto, como consecuencia directa de medidas dispuestas por la Corte, perdón, doctor, aquí se me ha escapado Steve Jobs, ¿quién fue el culpable de estas cosas? No. Aquí está. Como consecuencia directa de esto han habido varios procesos, y a la fecha hay 39 personas condenadas ya en sentencias firmes como por tribunales nacionales en seguimiento de procesos iniciados, inducidos o acelerados a partir de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, repito, el universo de sentencias, aquí no estamos hablando de control de convencionalidad, sino de casos directamente conectados a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? 39, mucho, poco, no sé, es un número, ¿no? ¿Cuántos? No es un tribunal penal la Corte, pero comparemos otros números. La Corte Penal Internacional tiene una condena y el Tribunal de la ex Yugoslavia tiene muchos más, porque es una situación distinta, tiene 64. Y el Tribunal de Sierra Leone algo así como 20 y tantos, ¿no? Pero alguien, estos académicos norteamericanos que tienen tiempo y recursos para investigar cosas que a nosotros no se nos ocurriría, hizo un análisis de costos y sacaron una conclusión interesante y salían que una investigación en un caso que llevaba a una sanción penal derivado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos costaba $1 millón por el raquítico presupuesto que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en esto nos da un punto a favor. Y en los otros casos, en donde el presupuesto de la Corte Penal Internacional o del Tribunal de la ex Yugoslavia no es de $1 millón, no es de 4 millones al año, sino de 150 millones de dólares al año, estamos hablando de un costo, un sentenciado, $40 millones, ¿no? Entonces, una digresión a pie de página derivada de este estudio interesante de estos académicos norteamericanos, que da cuenta, bueno, de algo que se puede estar moviendo de manera más o menos eficaz. Entonces, visto esto, lo que significa sentencias que establecen responsabilidad internacional, que establecen medidas de reparación, que establecen medidas de no repetición y medidas orientadas a la investigación y sanción,
tenemos un balance que yo no quisiera aquí repetir, que creo en todo caso que es un balance básicamente positivo. Sin embargo, más allá de los casos, que son pocos, probablemente, de hecho, la dinámica más importante que hoy se está produciendo en América Latina y en donde uno de los hitos más relevantes han sido las decisiones adoptadas hace menos de 2 años aquí en México en la reforma constitucional y en las decisiones de la Suprema Corte, es en la asunción por las autoridades nacionales de su papel rector en materia de supervisión y de contralor de la vigencia de los derechos humanos. Esto en un proceso absolutamente extraordinario que nadie previó cuando se redactó y aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de retroalimentación y de enriquecimiento de una dinámica que finalmente acaba en las materias de derechos humanos en donde tienen que estar, esencialmente, que es en manejo de las autoridades nacionales y, como dicen los tratados, supletoriamente, no sustitutivamente, sino supletoriamente en los internacionales y particularmente en el jurisdiccional, que es en nuestra área la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando uno se entera que hay pues centenares de jueces en América Latina que, con el control de la convencionalidad que hoy día se aplica en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Costa Rica, están interpretando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno ve que esa estadística, probablemente poco estimulante, de 200 casos, es irrelevante. Y que hoy día tenemos una riqueza que va más allá de quienes componen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué pasa con el presupuesto de la Corte o con la felicidad o la tristeza de sus jueces, y que tiene una dinámica propia en los países que tiene un elemento absolutamente importante, pero que va en doble sentido, ¿no? Va en una doble dirección, porque la Corte pues no viene de los cielos de la perfección y del conocimiento, es un tribunal humano con toda su capacidad de hierros y de ir por aproximaciones sucesivas, avanzando en temas, corrigiéndose a sí misma, con la misma composición. La Corte ha hecho matices que a los académicos gringos irán ahí descubriendo, yo no los voy aquí a estar revelando, que alguno dirá son evoluciones, otros dirán contradicciones, yo no sé, cada uno que saque sus conclusiones, pero en todo caso la Corte Interamericana no es la que le dice a los tribunales, oiga, ustedes tienen que hacer así, A, B, C, D. La Corte hace su trabajo supletoriamente de interpretar a la luz de la Convención, pero también se alimenta de las decisiones jurisdiccionales nacionales. Si ustedes revisan, por ejemplo, les doy al azar una sentencia sobre derechos de los pueblos indígenas, la sentencia del caso Sarayaco con Ecuador de diciembre del año pasado, en donde se discutía la alegada violación que la Corte comprobó que existía al derecho de los indígenas a la consulta previa, libre e informada para el uso de ese espacio para la exploración de recursos petroleros. Para alimentar su sentencia, la Corte incorporó decisiones jurisdiccionales de 10 países de América Latina, en donde desde la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, normas legislativas de cada uno de los países habían ido estableciendo esta idea de la consulta previa, que hoy día es una obligación del derecho internacional clarísima en función de lo que ha establecido la Corte en sus sentencias, pero no porque se le ocurrió de la noche a la mañana un día, sino porque va como parte de ese proceso de retroalimentación. Entonces, este es un tema en donde obviamente hay matices distintos, no todo es así color de rosa. Dentro de cada sociedad e instituciones hay polémicas, las posiciones no son, digamos, necesariamente homogéneas en nuestros tribunales, eso es normal que así sea, ¿no? Y eventualmente hay por ahí alguna que otra sorpresa que nos da algún país con unas interpretaciones que no están necesariamente ayornadas con la judicatura del siglo XXI, pero es parte de un accidente menor, secundario y accesorio. Entonces, en este proceso hay un detalle que aquí simplemente quería mencionar, que es que la Corte, a diferencia de otros tribunales, hace la supervisión de cumplimiento de sus propias sentencias, ¿no? Cosa que en el pasado llevaba a que muchos desde el ámbito académico cuestionaran, ¿no? Decían, eso no le quita dientes al sistema,
porque tendría que haber un órgano político como es el Consejo de Ministros en Europa para que le dé fuerza política a la sentencia del tribunal y que no se violen simplemente y que no pueda hacerse nada, ¿no? Y había ideas de crear un órgano de Consejo de Ministros de la OEA o darle esto más a la Asamblea, ¿no? Felizmente eso no se hizo, ¿no? Porque los órganos políticos del sistema interamericano, no estoy aquí revelando un secreto de Estado, sino compartiendo una evidencia, no tienen un dinamismo particularmente impresionante, ¿no? El tiempo que le dedican, el doctor Ferrer MacGregor estuvo en la última asamblea en la que fue su feliz elección como juez de la Corte y comprobó que el tiempo que le dedica la asamblea anual de la OEA al informe del presidente de la Corte y al debate dura algo así como 8 o 10 minutos, ¿no? Por ahí, ¿no? Y al final, como a las 2 de la mañana. Entonces, ese órgano político como que no me entusiasma a mí para supervisar y garantizar el cumplimiento de nuestras sentencias. Y más bien lo que la Corte hizo a partir de la Convención es supervisarlas ellas mismas, ¿no? En una fase inicial la larga a través de intercambios epistolares, los informes de los estados, de los representantes de las víctimas, y ahora lo que la Corte hace es audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencias, que es algo más que una simple modificación en la formalidad, es un elemento de enriquecimiento porque permite una lógica, cabe el término dialógica, ¿no? Si es que la palabra existe, en la medida en que muchas veces lo que impide que se concrete una estipulación de una sentencia, la construcción de un monumento, unos programas de salud para una familia, muchas veces son dificultades e inoperancias administrativas inevitables en instituciones públicas complejas como son nuestros estados. Y estas audiencias de supervisión muchas veces permiten resolver esos inconvenientes y que al mes siguiente están ya cumpliéndose plenamente los programas de salud y cosas de esa naturaleza. Entonces, acaba siendo esto un punto de enorme importancia. La gente, ¿de qué se trata la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como tribunal tiene como referente esencial las personas, ¿no? Es aplicar e interpretar un tratado que se hizo para proteger a la gente de cualquier afectación o amenaza al respeto a sus derechos fundamentales. Entonces, en ese proceso, la Corte ha ido avanzando en desarrollar mecanismos para asegurar que la gente pueda estar más presente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No modificando la Convención para establecer el acceso directo, porque la Corte no lo puede hacer, y habría que discutir si conviene o no conviene hacerlo, si la Corte en las actuales condiciones evidentemente no podría, con sus limitadísimos recursos, asumir miles de casos, eso sería el colapso de la Corte Interamericana, pero sí establecer mecanismos de acercamiento que han funcionado muchísimo. Primero, acercar este Tribunal Interamericano a las sociedades americanas, ¿no? Y que haya audiencias públicas de la Corte Interamericana en los países de la región que permiten que centenares o miles de personas, más allá de los medios de Internet que permiten el acceso hoy, antes no, a las audiencias públicas, puedan ver a la Corte en acción, como ocurrió aquí hace 6 años en el Palacio de Minería y espero ocurra pronto, si es que las autoridades de México avanzan en concretar una invitación para que la Corte aquí pueda celebrar periodos de sesiones. Tendremos dentro de 3 semanas audiencias públicas en Medellín, Colombia, que ya tienen 2.000 personas inscritas que quieren participar en las audiencias. Y eso permite que mucha gente joven, estudiantes, profesionales del derecho y en particular gente de la judicatura pueda observar cómo es que funciona el tribunal, que en realidad funciona básicamente como cualquier tribunal, pero no es un espacio pues en donde 7 señores se encierran a deliberar entre ellos, alejados de lo que viene de las partes, de los elementos de hecho y de derecho que se les presentan, que es lo esencial, que es lo fundamental, que es en base a lo cual los jueces deciden, no en base a preconcepciones académicas y mucho menos ideológicas, ¿no? En segundo lugar, si bien
el acceso a la Corte es a través de la comisión, que es la que abre la puerta para que se inicie un proceso. Las modificaciones reglamentarias que se han ido haciendo han permitido, primero, desde las que se hicieron hace 10 años, que los representantes de las víctimas puedan tener sus propios alegatos, argumentos y presentación de pruebas en los procesos, ¿no? Y no a través de la comisión. Al inicio, las víctimas llegaban a los casos como asesores de la comisión, se inventó esa ficción para que pudieran estar presentes en las audiencias públicas. Ahora llegan por su propio derecho, presentando testigos, presentando peritos, y más bien en la última modificación reglamentaria se ha establecido que la comisión solamente presenta y no presenta peritos, y los alegatos tienen que sustentarse básicamente en lo que hagan los representantes de las víctimas. Pero ustedes dirán, bueno, en un continente como el nuestro, en el que las mayorías son pobres, ¿no? Y donde por lo general las víctimas de estos graves casos son gente también muy pobre, ¿de qué les sirve esta facultad y este derecho? ¿Cómo llegan a Costa Rica? ¿Cómo le pagan a un abogado? ¿Cómo le dan el pasaje al testigo para que pueda comparecer? Bueno, la Corte creó hace 3 años un sistema, un fondo de apoyo a las víctimas que está funcionando, que permite que bajo determinadas circunstancias las personas puedan presentar su caso dentro del expediente y puedan, con cargo a ese fondo de apoyo a las víctimas, financiar los pasajes, los gastos de notaría y otros, ¿no? Y en paralelo, crear un sistema de defensores públicos interamericanos para que pueda haber abogados de calidad al servicio de personas que no tienen cómo pagar un abogado. Un convenio con la Institución de Defensa Pública Interamericana, que ha hecho una lista de más de 20 profesionales altamente calificados que ya están prestando su contribución sin cobrar honorarios en casos con gran calidad profesional que hemos podido ver en toda esta etapa, ¿no? Y eventualmente esos gastos que tienen que resarcirse se resarcen en el caso de que se establezca que ha habido una responsabilidad internacional por parte del Estado, ¿no? Yo tenía previsto aquí un poco hacer a título de ejemplo ciertos temas sobre los cuales la Corte ha tenido jurisprudencia sostenida en los últimos años, debido proceso y de derecho a un recurso, y cómo esto ha impactado en cambios normativos más allá del caso específico en varios países, el deber de investigar y sancionar, el tema del acceso a la información pública concretado en una serie de derechos que establecen obligaciones que hoy día están fuera de discusión por el Estado. No solamente tiene que dar acceso a la información, sino tiene que organizarse de manera adecuada para asegurar que la gente pueda obtener esa información pública dentro de plazos adecuados, y si no es así, derecho a un recurso eficaz y sencillo. Los derechos de los pueblos indígenas, que es un tema que llega a la Corte con alguna tardanza, pero que hoy día tiene una presencia importantísima. La no discriminación, un caso resuelto, el primer caso de alegada discriminación por orientación sexual que fue resuelto por la Corte el año pasado, y que ya el Estado chileno reconoció que sí, pues hay que corregir esa afectación que se produjo en el caso de esta jueza, cuyos derechos habían sido afectadas por su condición de la orientación sexual, y el tema de la prohibición absoluta de la fertilización in vitro, que es un tema regulado por una sentencia de la Corte a propósito de Costa Rica muy recientemente. Podemos conversar sobre eso si quieren, pero tal vez antes de dar paso a los comentarios de ustedes que me interesan muchísimo, un comentario final. Esta riqueza enorme, ¿no?, que hoy día por lo menos a mí me produce un enorme entusiasmo y gran optimismo, tiene que ver, por supuesto, con una institucionalidad interamericana, la Comisión, la Corte Interamericana, el propósito de hacer algo riguroso, serio, de ir manejando con mecanismos de gestión cada vez más eficientes para poder manejar un número mayor de casos con los mismos recursos o casi con los mismos recursos. En los últimos 5 años se han resuelto más casos que en toda la historia de la Corte, y el tiempo dedicado a resolverlo se ha tenido que ir reduciendo, ¿no?, porque si no empezamos a violar el derecho al plazo razonable desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo más estimulante que es esta retroalimentación por las instituciones nacionales. Pero este de alguna manera es el árbol.
porque hay un bosque que está más allá, ¿no? Y el bosque que está más allá es algo que nos debe permitir sentir una mezcla de orgullo latinoamericano y de preocupación regional. El orgullo latinoamericano porque finalmente todo lo que hemos venido hablando y los ejemplos que mismo acabo de dar son ejemplos de países latinoamericanos, ¿no? Con la historia que sabemos tienen nuestros países, de afectaciones a la democracia, golpes de Estado, autocracias, lo que fuera. De manera que tenemos que estar muy orgullosos de que eso es así, ¿no? Y de que esta Corte Interamericana, que está integrada básicamente por latinoamericanos, puede haber sido una pieza contributiva de ese proceso, ¿no? Sin embargo, el sistema interamericano nuestro es un sistema que abarca, en teoría, a todos los países de América, ¿no? A todos los países del Caribe anglófono y también a los dos países más al norte, Estados Unidos y Canadá. Entonces, este sistema interamericano hoy día, ¿qué cosa es, no? En realidad es un sistema que tiene algo así como 3 círculos concéntricos, ¿no? El primero podríamos calificarlo como el núcleo duro del sistema interamericano de derechos humanos. Podría ser, no es una denominación jurídica, pero es la que más expresa la realidad, los miembros plenos del sistema interamericano de derechos humanos, que son miembros de la OEA, que son parte de la Convención Americana y que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana, dándole a los habitantes de su país el derecho de recurrir a una justicia internacional. Ese es el núcleo central del sistema interamericano. Son 21 países, todos los latinoamericanos, sin excepción, son miembros plenos del sistema interamericano. Tenemos ahí el accidente de Venezuela, que ha presentado su denuncia, pero eso está corriendo su plazo de 1 año, y mientras tanto la fotografía nos dice Venezuela sigue siendo miembro pleno, es parte de la convención, comparece en nuestros casos, amanecerá y veremos, como dicen en Colombia, a ver cuando concluya el año si es que esto se completa o si se orientan las cosas en otra dirección. Yo tengo la esperanza que así sea. Hay otros 3 países del Caribe anglófono que son miembros de la OEA, son parte de la Convención Americana, pero no han reconocido la competencia del tribunal, ¿no? Entre ellos está Jamaica, que por ser miembro de la Convención tuvo hasta diciembre del año pasado una jueza de esa nacionalidad. Y otros 10 países que no son miembros plenos y son el anillo más lejano, que no son parte de la Convención y en consecuencia no tienen para el ejercicio de la protección supletoria de los derechos de las personas que viven en ese país un espacio jurisdiccional al que eventualmente se pueda recurrir. Entonces, este es un escenario que va más allá de lo que es propiamente una discusión académica o lo que puede ser el interés de análisis de lo que es el sistema, pero de alguna forma constituye la sombra de la luz, ¿no? De un lado, decir, bueno, este es un sistema básicamente latinoamericano y qué bueno, porque no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Pero para que sea más sólido, para que sea más duradero, tiene que abarcar realmente a los hombres y mujeres de toda la América, desde el Polo Norte hasta el Estrecho de Magallanes, que es algo a lo que todavía hay que seguir aspirando. Muchos casos de temas de migraciones, de pena de muerte y de otra naturaleza que ustedes habrán visto que se han presentado de personas de origen mexicano en los Estados Unidos, podrían haber sido procesadas y tramitadas por la Corte Interamericana, pero eso no es por ahora posible. ¿Viable un cambio radical en el corto plazo? Probablemente no, porque no estamos haciendo frente a simples dificultades políticas de coyuntura, sino a concepciones de las relaciones internacionales, a concepciones del derecho, que son muy distintas de las que hoy día prevalecen en América Latina, pero sí me parecía válido y legítimo presentar también esta otra cara, este otro platillo de la balanza. Entonces, sin más, doctor Labarreda, amigas y amigos, este era un poco lo que quería compartir con ustedes de manera un poco desordenada, pero son, la verdad, demasiadas las cosas que hay que decir, entonces perdónenme por el entusiasmo y a veces la rapidez con la que se pueden decir algunas cosas. Muchas gracias.
Doctor García Sayán, mil gracias. En un lapso muy breve nos ha ilustrado muchísimo sobre las funciones y la enorme importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, saludo con afecto la presencia de un mexicano, de un doctor en Derecho que es juez de la Corte, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Hemos visto la enorme importancia que tiene esta Corte en la transformación de la realidad, en su incidencia efectiva para una mejor protección de los derechos humanos en la región, no en toda América, como lo ha explicado el doctor García Sayán, pero por lo menos en 25 países del continente, lo cual es una cifra sumamente importante, y la enorme cantidad de preguntas que están llegando al doctor García Sayán son una muestra del interés que esta exposición ha suscitado. Yo quisiera, doctor García Sayán, hacer una primera pregunta que tiene que ver más que específicamente con la Corte, con el sistema interamericano. Usted ha dicho con toda razón que la Corte se propuso reducir los tiempos en que resuelve los casos para que no llegara al colapso, que siempre es un riesgo en un sistema como este. Y desde luego que la tardanza de los casos no es solamente un asunto de la Corte, sino de todo el sistema. Tengo conocimiento de que en algunos casos, a partir de que el caso se suscita, a partir de la violación de derechos humanos que ocurre hasta el momento de la sentencia de la Corte, llega a pasar un buen número de años. Y entiendo perfectamente que eso se debe a la complejidad de todo el procedimiento, al número de casos, etcétera. Pero ¿sería factible, sería posible que los plazos entre el momento que se produce la violación de derechos humanos y el momento de la sentencia de la Corte se redujera sustancialmente todavía más? Me parece, doctor Labarreda, un tema muy importante porque ahí hay un factor objetivo que constituye un problema. Plazo razonable es una obligación internacional, y cómo puede ser que los que tienen que dirigir la orquesta violan también el plazo razonable, ¿no? Entonces es una contradicción de fondo que contribuye a generar un razonable escepticismo en mucha gente. Decir, bueno, ¿para qué voy a presentar mi caso si me voy a demorar 10 años, 15 años o 20 años, ¿no? A veces hay una exageración, pero a veces hay, lamentablemente, algo de realidad, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay que distinguir espacios, ¿no? Yo puedo hablar por la Corte Interamericana, ¿no? La comisión es el espacio previo, es el filtro, ¿no? Y ahí hay casos que, hay que decirlo, no es ninguna crítica, es una constatación, a veces demoran 10, 15, 17 años. Hemos tenido el año pasado un caso que venía de República Dominicana que estuvo más de 15 años en la comisión. En la Corte se ha hecho realmente un esfuerzo muy grande de afinamiento de los procedimientos y de gestión para bajar los tiempos promedio de 40 meses por solución del caso, desde que se inicia el caso hasta que se notifica la sentencia, a 16, 17 meses, que es el promedio en el que estamos ahora, que es muy difícil de bajar, ¿no? Porque ya conspiraría contra el debido proceso, contra los tiempos razonables que necesitan las partes para poder presentar sus argumentos de hecho y de derecho. El informe que estamos presentando, correspondiente al año 2012, tiene un bache. Hemos aumentado el tiempo por la sencilla razón de que un caso, el caso de Sarayaco en Ecuador, se prolongó más allá de lo previsto en la medida en que se introdujo en el desarrollo del mismo una invitación de las partes para que la Corte fuera al terreno mismo, a la comunidad indígena de Sarayaco, para desarrollar una audiencia ahí, de manera que este año el informe salimos con una notita un poquito
mala, de aumento pequeño, ¿no? Pero sí hay necesidad de trabajar un poco más en este tema. Hemos conversado de este asunto con nuestros colegas de la Comisión Interamericana y estoy seguro que en este proceso de reforma en el que ellos están involucrados, esta es una consideración que están tomando en cuenta, porque el sistema de protección de derechos humanos tiene que ser el primero que se encargue de asegurar que el principio del plazo razonable se respete. No es solo un problema de recursos, ¿no? Es un problema de organizar bien los recursos que uno tiene, ¿no? Entonces, no sé qué hacer, doctor, la verdad, con todo esto, porque hay de todo, hay de lo que puedo mirar así. Si el doctor García Sayán contestara todo esto, nos iríamos hasta la hora de la cena. Pero bueno, acá hay una pregunta que me permite comentar un elemento informativo que me parece importante. ¿Cómo puedo saber y conocer los servicios que tiene la Corte, así como la jurisprudencia, para defender los derechos como persona? Bueno, la jurisprudencia toda está en la página web, ¿no? Pero naturalmente, si ustedes abren cada sentencia, se encuentran con unas sentencias que no son precisamente Twitter, sino son más bien largas, ¿no? De manera que necesitan paciencia para leerlas, un buen presupuesto para tinta, si es que la van a imprimir, y para papel eventualmente, aunque es más barato que la tinta. Sin embargo, hay un tema fundamental, que tiene que ver con algo que comentaba el doctor Carmona, es decir, bueno, esta discusión que hay sobre el control difuso de la convencionalidad, a qué problemas se enfrenta, ¿no? Y se enfrenta naturalmente a una pregunta fundamental que hace la gente, ¿no? Que la hicieron aquí hace año y medio, cuando estábamos inaugurando unos cursos con el presidente Silva Mesa. ¿Cómo accedo a una forma organizada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y cómo hace un juez, cómo hace un abogado para decir, a ver, yo quisiera saber sobre el tema de lo que hablábamos, sobre el tema de arraigo, o utilizando los términos que fuera? ¿Qué cosa ha dicho la Corte Interamericana sobre derecho de propiedad? No hay un motor de búsquedas eficiente, ¿no? Constatando eso, estamos trabajando con un equipo muy importante con la Suprema Corte de México desde hace año y medio, en el diseño de un producto con una cantidad importante, ya van por los 2000 buscadores identificados, que permita a cualquier usuario, no solamente a un juez mexicano, sino a cualquier juez de América Latina, acceder de manera organizada por indicadores temáticos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que será una herramienta muy importante para cada una de las personas que tengan que ejercer como juez, como abogado, como profesor universitario, como académico, pero que va a fortalecer también una mayor confianza en que, tras esta dinámica de puesta en marcha de controles difusos que hoy existen en varios países de América Latina, no se abra pues una caja de Pandora caótica de gente que interpreta párrafos que no son los de la Corte, porque es muy difícil encontrarlos, ¿no? Que es ahora esa realidad. Esperemos que este producto pueda ser puesto en funcionamiento en el segundo semestre de este año, de manera que no estamos hablando de un proyecto utópico, sino de algo que esperemos que se pueda poner a disposición de toda América Latina ahora en el segundo semestre. Y quiero aquí expresar públicamente mi reconocimiento particular al presidente de la Suprema Corte de México, cuyo decisión y estímulo ha sido muy importante para que este equipo altamente calificado pueda operar y estar funcionando. De manera que esto estará disponible. No es un servicio de la Corte, es un proyecto y un servicio que está ofreciendo vuestra Suprema Corte aquí en México. Voy agarrando un poco así al azar, porque no tengo cómo revisar todo y hacer una selección, ¿no? El requisito: hay que agotar el camino de los tribunales nacionales para poder llegar a la comisión. Sí, hay que agotar la jurisdicción interna. Puede ser un tribunal, puede ser por las particularidades extremas, que no haya cómo llegar a un recurso judicial, puede ser también, ¿no? Pero eso se puede y se tiene que cumplir, salvo que haya las circunstancias excepcionales que establece la Convención, que no existe el procedimiento o que haya una demora irrazonable en el trámite, cosa que la Comisión en la fase de admisibilidad e inadmisibilidad resuelve, ¿no?
Defensor interamericano, ¿cómo puedo ser asesorado por el defensor público interamericano? Eso es cuando el caso ya está en la corte y las víctimas presentan, junto con su escrito de argumentos y pruebas, el pedido de que quieren ser asesorados por el defensor público interamericano, y con la Defensoría Pública Interamericana ellos hacen la selección del profesional más destacado, y ya a través del fondo de víctimas se pagan los gastos en la que la persona debe incurrir para solventar sus gastos de viaje u otros, ¿no? Esto es una cosa nueva, todavía no hay muchísimos casos, pero hasta ahora está dando muy buen resultado, ¿no? Podríamos considerar el caso de Venezuela como aislado, como producto de las nuevas tendencias de América Latina. ¿Qué futuro ve a la Corte? Y hay otra pregunta sobre la Corte Penal Internacional en América Latina. En cuanto a lo primero, yo veo el futuro muy estimulante, ¿no? Yo no veo que tras el paso dado por un país de anunciar de denunciar la convención y anunciar que al cumplirse el año se retirará, sea la primera piedra de una avalancha que venga después. No hay una realidad que ampare eso. Veo por el trabajo mismo de la Corte que estos países que podrían ser una amenaza, hay un diálogo consistente con todos estos países y no veo ningún peligro en ese sentido. ¿Por qué razón? Yo creo que una de las explicaciones es no solamente que no estamos hablando de un tratado cualquiera, sino de un tratado que tiene que ver con ejercicio de derechos por la gente dentro de las fronteras de un país soberano. De manera que alguien que se desliga, que confronta, que rompe con un tratado de derechos humanos, no es que toma distancia con la OEA o con la Corte o con la Comisión Interamericana, sino introduce en la agenda interna, en la agenda eventualmente política, un ingrediente complicado que no necesariamente va a estimular, creo, a un montón de gobiernos que sigan un paso de esa naturaleza. Y además porque hoy día el sistema interamericano no son los 7 jueces de la Corte o los 7 miembros de la Comisión. El sistema interamericano yo lo siento muy vivo, muy intenso, es muchísima gente que hoy día opera en el ámbito de instituciones judiciales dentro de América Latina, que son parte del sistema, de manera que denunciar la convención es decirle a todos los jueces: oye, ya no apliquen la convención, desconozcan derechos. No creo yo que haya una lógica autoritaria que hoy día vaya a prevalecer felizmente en América Latina. Acá hay algo muy específico, ¿no?, sobre la Suprema Corte, que dice que qué opinión le merece la consideración de la Suprema Corte de adoptar la jurisprudencia de la Corte solamente en los casos en que esté involucrado México y no los otros. No obstante que la jurisprudencia respecto de casos mexicanos se constituyen como referentes jurisprudenciales más generales. No quisiera opinar en ningún sentido sustantivo sobre eso. Es importante que la jurisprudencia esté dentro del arsenal de la judicatura mexicana. Si es que tiene un matiz de que son solo los casos de México y no los casos de Uruguay o de Perú, podría ser de una manera, podría ser de la otra, pero estamos en todo caso bañándonos en la misma alberca en donde nadie cuestiona la legitimidad y la consistencia de esa jurisprudencia como un elemento de ilustración. Y yo creo que un buen abogado puede presentar un buen alegato como muchas de esas sentencias sobre México tienen relación con otras que van un poquito más allá o tratan aspectos complementarios, de manera que es algo que no me produce francamente una preocupación mayor. El Tribunal Constitucional del Perú fue mucho más allá y en apariencia eso fue mucho mejor, pero no tuvo gran implicancia práctica. El Tribunal Constitucional del Perú, no es jurisprudencia de la Corte, sino de ese tribunal, estableció que las sentencias son obligatorias para todos los funcionarios públicos nacionales peruanos, al margen de si se refieren o no a un caso de Perú. Pero el paso adicional que da es que esa obligación implica que para resolver los funcionarios tienen que guiarse por esas decisiones y si no lo hacen cometen delito de función, ¿no? No estoy seguro que haya necesidad de decir tanto. Creo que es mejor la pedagogía, la persuasión y la convicción de que hay que hacer las cosas de determinada manera más que la represión, ¿no? A ver, un par de preguntas más para no excederme.
Para efectos prácticos, se cumplen las recomendaciones de la Corte. Precisión, la Corte no hace recomendaciones, la Corte dicta sentencias. Las sentencias son vinculantes y las sentencias se cumplen. Y las medidas provisionales, que es algo que lo que no hemos hablado, que la Corte tiene 3 funciones: las sentencias sobre casos contenciosos, las medidas provisionales en casos de extrema gravedad, urgencia y peligro de un daño irreparable, que sí son vinculantes y se cumplen también, y tercero, los casos, las opiniones consultivas, que obviamente no son vinculantes por su propia definición, y hay partes de las sentencias que no necesariamente se cumplen, pero eso ya lo hemos referido. ¿Qué opinión me merece la consulta pública que se está llevando a cabo sobre las reformas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Me parece muy bien. Nos hemos reunido hace 2 semanas los jueces de la Corte en pleno con la Comisión Interamericana en pleno. Por primera vez en 6 años no se produció una reunión de ese tipo, en donde cada cual en su propio ámbito expresó sus ideas, ¿no? Y bueno, yo creo que la Comisión tiene su propio debate. Se produce a fines del próximo mes, el 22, una Asamblea General extraordinaria para aprobar criterios de reformas, ¿no? He visto que el anterior presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador de México, Joel Hernández, acaba de insistir públicamente que este proceso de reformas tiene que venir acompañado de un aumento de recursos para el sistema interamericano, y me parece un dato importante. Ojalá que esa voz mexicana no sea aislada, que sea parte de una corriente general, y que un órgano como la Corte Interamericana, vuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenga que ser financiada sino por los países que la componen, por los países del sistema interamericano. Hoy día la Corte no podría operar si es que no hubiéramos buscado y conseguido la generosa contribución de algunos países europeos, como Noruega, Dinamarca y España, para que la Corte pueda operar y que los abogados puedan recibir su sueldo a fin de mes, ¿no? Esa es la realidad que hoy día tenemos, que no nos debe hacer sentir muy orgullosos, ¿no? De manera que esta voz mexicana, creo que si se traduce en la voz de los latinoamericanos, va a ser muy importante para reafirmar la viabilidad de estas opciones, ¿no? ¿Existe alguna recomendación por parte de la Corte Interamericana en el caso de Florence Cassés? El caso nunca llegó a conocimiento de la Corte, ¿no? Y la Corte no hace opiniones sobre casos, sino eventualmente se pronuncia sobre medidas provisionales o sobre casos contenciosos, cuando se trata de casos específicos, ¿no? Hay una opinión consultiva que está en el aire, ¿no? La Corte, y esto de la estadística va a salir fatal, porque esa opinión consultiva nos va a demorar un montón, porque se solicitó la opinión consultiva por los estados del Mercosur hace año y medio, sobre un tema muy importante para América Latina, que es sobre los derechos de los niños de las familias migrantes, ¿no? Y eso, que naturalmente es de interés no solo para los 4 países del Mercosur, sino para todos, y donde lo estoy diciendo además, el trámite lamentablemente se encuentra paralizado, porque después que ocurrieron los hechos que llevaron a la destitución del presidente Lugo en Paraguay, los otros 3 países del Mercosur le solicitaron a la Corte que no se continuara con el trámite mientras no se regularizara la situación en el Paraguay, cosa que ocurrirá cuando se produzcan las elecciones en el mes de abril, de manera que recién esto se producirá en el segundo semestre. Si es que se concretara un periodo de audiencias públicas de la Corte en México en el segundo semestre, sería extraordinario que pudiéramos reactivar este proceso de opinión consultiva, que implica también audiencias públicas en donde se escucha puntos de vista, contribuciones de gobiernos, de instituciones académicas y de víctimas de afectaciones. Pudiera ese tema, por ejemplo, tratarse aquí en una audiencia pública con la hospitalidad mexicana. ¿Qué mecanismos prevé la Corte para dar la CIDH? Es ese problema con los nombres, ¿no? Porque la CIDH es ¿cuál? La Comisión, la Corte. Entonces, todos nos confundimos siempre, ¿no? Sí, los gobiernos se confunden, los jueces, los periodistas.
Entonces ya es muy tarde, ¿no? Pero de pronto si México promueve una modificación de la convención para que nos llamemos Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, la sigla será diferente. No, estoy bromeando, no se les ocurra, no se les ocurra. No hay necesidad. Pero ¿qué mecanismo prevé la CIDH, que creo que es la Corte, para dar seguimiento a las medidas de no repetición y si el Estado repite las violaciones hay algunas consecuencias? Bueno, ese es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? Que muchas veces, la mayor parte de las veces es muy alentador. De vez en cuando uno se encuentra con circunstancias que no son las deseables y las favorables, pero les doy un ejemplo, ¿no? Con Colombia tenemos muchos casos en donde hay cierta semejanza en el hecho de que son muchas víctimas para las cuales una de las medidas de reparación son algunas acciones y programas de salud para las víctimas y sus familiares, ¿no? Entonces lo que se hizo fue convocar a una audiencia de supervisión a Colombia, no para ver un caso, sino para ver todos los casos, el componente de salud, de manera que fue la gente especializada del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Colombia, para ver cómo se ajustaba y se refinaban esos procedimientos. De manera que esas audiencias de supervisión son muy importantes. ¿Qué pasa con un Estado que no cumple? Es un escenario en el que prefiero no poner, prefiero ver la cosa con el vaso medio lleno, no porque quiera tapar el sol con un dedo, porque hay cosas que no se cumplen, y en extremis lo que hace la Corte, ya lo verán ustedes en el siguiente informe que se hace público dentro de un mes, no les voy a adelantar el contenido, ya se está ahí señalando un caso de un país que no ha cumplido con una sentencia y se está informando, como dice la convención de ello, a la Asamblea General de la OEA para que tome la decisión que considere pertinente. Cuando vean ustedes el informe verán a qué país se refiere, así en una de esas lo leen. Creo, doctor, que aquí podemos quedar, hay muchísimas más preguntas, agradezco el interés demostrado, la pertinencia de todas las preguntas, y si no las estoy respondiendo es porque he tenido que escoger un poco atropelladamente algunas de ellas, y hay un par que la letra no es muy legible, pero la mayoría sí. Muchas gracias. Doctor García Sayán, ha sido un privilegio escucharlo. Yo quiero felicitarlo por esa labor tan extraordinaria, a usted, a sus compañeros de la Corte. Es una labor que ha venido consolidando la vigencia efectiva de los derechos humanos en la región. Es una función de la mayor importancia. En cuanto al tema, que como decíamos, como hemos dicho en estos días, constituye la gran revolución, la revolución más importante en la historia de la humanidad, que es el tema de la vigencia real de los derechos humanos. Es un honor, doctor García Sayán, tenerlo aquí en nuestro país, tenerlo en este auditorio, tenerlo en nuestro programa, y estaremos en contacto, intercambiando ideas, intercambiando proyectos. Considérenos, por favor, sus amigos, sus admiradores, y mil gracias por su presencia aquí. Yo quiero realmente agradecer. Yo me siento en México, y perdónenme la intrusión, me siento en casa, ¿no? Vengo de un país que siempre se quiere ver como una copia de México en Sudamérica. No lo hemos llegado a hacer todavía, estamos haciendo esfuerzos por serlo cada vez mejor, ya nos seguiremos acercando, y realmente, doctor Labarreda, le agradezco muchísimo por la invitación, y les deseo a todos, y aquí en particular a este naciente programa de derechos humanos, gran éxito, y por supuesto cuentan conmigo, y hasta donde pueda yo expresar y representar a la Corte en ello, también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.